Dentro del marco del estudio del verdadero Jesús de la Escritura, hemos estado considerando el sublime tema de la encarnación. Terminamos en el programa pasado nuestro estudio sobre la tentación. Empezaremos ahora con el capítulo más asombroso e impresionante dentro de este marco: la cruz de Cristo. El texto que hemos venido repitiendo diariamente en 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, donde nos dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Indiscutiblemente, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, la encarnación. Y dentro de la encarnación, que duró 33 años, el evento más grande, por razón de sus implicaciones, fue justamente la cruz de Cristo. Este estudio requiere que entremos a él con los pies descalzos. Quiero decir, con solemnidad y reverencia. Les invito para que oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, abordamos un estudio que seguirá por toda la eternidad y en el cual podemos aquí solamente mojar nuestros pies frente a ese océano insondable. Sin embargo, en tu bondad tú nos has pedido y has hecho posible que podamos mojar nuestros pies para acceder a ese océano. Y por eso en esta hora, al proponernos ello, necesitamos la ayuda de tu Espíritu y la impresión de esa tercera persona de la Deidad para que nuestros corazones puedan ser movidos. Lo agradecemos en Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Las aseveraciones que un servidor acaba de hacer en relación con la trascendencia y relevancia de este estudio están registradas en la Biblia. No las hemos ideado, no nos hemos imaginado tales cosas. Leamos, por ejemplo, en Romanos 11:33, donde el apóstol Pablo escribió lo siguiente: oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y el mismo apóstol, escribiendo a los Efesios en el capítulo 3 y el versículo 8, nos dice que él, y toma una posición de humildad: a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas de Cristo, el evangelio. Aquí nos usa el apóstol o nos introduce dos palabras que vale la pena brevemente definirlas. Una de ellas es ciencia. En Romanos nos dijo que era una ciencia. Les recuerdo que una de las características de la ciencia es que no tiene límites su estudio. Los científicos en las diversas áreas siempre dicen que hay un más allá, que todavía no lo conocen. Y entre más saben de una disciplina, confiesan ser más ignorantes los verdaderos científicos. Otra palabra que usa aquí es inescrutables riquezas. Lo inescrutable es algo que no puede ser averiguado o entendido.
Pero estas riquezas de la ciencia, estos asuntos inescrutables, no lo son solo para nosotros los seres humanos, que fuimos creados, de acuerdo al Salmo 8, un poco menor que los ángeles. Porque para los ángeles también constituye un desafío. Y eso es lo que el apóstol Pedro nos dice en su primera carta, en el capítulo 1, primera carta de Pedro, el capítulo 1, y en el versículo 12, el apóstol nos dice lo siguiente. Viene hablando de la salvación que fue dada y de la cual profetizaron, dice, los profetas. Y luego nos dice que a los cuales, a esos profetas, les fue revelado no para sí mismos, sino para nosotros. Ellos administraban las cosas que ahora son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo. Nótese, el Evangelio que predicaron los profetas y que fue enviado por el Espíritu Santo, que fue dado por el Espíritu Santo, enviado del cielo. Ahora noten cómo termina el versículo. Cosas en las cuales desean mirar los ángeles. Extraordinario. Eso quiere decir que el maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio de su amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles. Y, como escribió una autora inspirada, será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca cayeron hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. De modo que este tema es un tema realmente infinito. Pero, tal como oramos, el cielo ha dispuesto que conozcamos lo que nuestra limitación actual permite, para que se encienda en nuestros corazones la gratitud y entendamos que es nuestro privilegio cumplir las condiciones que el cielo determinó para recibir esta salvación tan grande. Ese es el objetivo de la palabra de Dios, de la Biblia. Hay muchas historias, hay muchas profecías, hay muchos eventos, pero todos ellos tienen como gran objetivo instruirnos en esa salvación tan grande. Por lo tanto, el sacrificio de Cristo como expiación por el pecado es la gran verdad en torno a la cual se agrupan todas las demás verdades. A fin de ser comprendida y apreciada debidamente, cada verdad de la palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, debe ser estudiada a la luz de la cruz de Cristo. Y eso fue lo que Pablo escribió a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 17 leemos: porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Añadió en Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Los 4 evangelios dedican aproximadamente una tercera parte de sus escritos a lo que se conoce como la Semana de la Pasión. Y en esta presentación queremos empezar haciendo una síntesis de lo ocurrido esa semana a partir del primer día de la semana, que nosotros llamamos domingo. La Biblia lo determina como primer día de la semana. Así de que nosotros encontramos que el domingo hay lo que se conoce con el nombre de la entrada triunfal a Jerusalén, y la cual la registran los evangelios.
donde Cristo fue aclamado como rey, y al ser aclamado como rey exactamente se cumplió la profecía que el profeta Zacarías 500 años antes de que Cristo naciera la había dado. Zacarías capítulo 9 versículo 9 nos dice así: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Él es justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Permítame en este punto llamar la atención en un detalle para mencionar lo que ocurre cuando una mente está prejuiciada o sesgada. La profecía nos dice claramente que Cristo, siguiendo la costumbre de los judíos en cuanto a la entrada real, y lo hizo porque él era un rey. Ustedes recuerdan que cuando Pilato le dijo, ¿acaso eres tu rey? Jesús le contestó, tú lo dices, pero mi reino no es de este mundo. Así es que de acuerdo a la usanza de los reyes judíos, ellos cabalgaban en asnos cuando iban especialmente a su posesión. El animal en que Jesús cabalgaba el que montaban los reyes de Israel, y la profecía había predicho que así vendría el Mesías a su reino. Pero notemos, y estoy comentando del sesgo del pueblo judío, ellos ignoraban el resto de las profecías, porque creyeron, aceptaron ese domingo que el rey que cabalgaba en un asno conforme a la usanza de los reyes era el rey. Y ese domingo lo quisieron coronar también, solo que él se les desapareció, se les fue antes de que pudieran coronarlo, y no iba a permitir eso, por supuesto. Pero lo que queremos destacar es que tomaron lo que les convenía de las profecías, lo que les gustaba, lo que querían, y de acuerdo a eso, esas cosas que querían, que deseaban, que anhelaban, determinaban su comprensión. No estaban interesados en vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios, sino de algunas palabras que salen de la boca de Dios y que puedan encajar en los gustos, las aspiraciones, y que determinan, como ya dijimos, las comprensiones. En San Marcos capítulo 11, versículo 11, y vamos a usar abundantemente los evangelios para que sean ellos los que nos puntualizan los eventos, como estamos diciendo. San Marcos capítulo 11 y el versículo 11 nos dice que entró Jesús en Jerusalén y en el templo. Y habiendo mirado alrededor todas las cosas, y como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Así es de que repasemos. Jesús envía a sus discípulos, y no fui a esos detalles que sin duda todos los conocen. Envió a 2 discípulos a que buscaran el asna que estaba de paso atada a una vid. No vamos a invertir tiempo en mostrar esto, pero les quiero comentar algo, y esto, por favor, queridos oyentes y queridos hermanos y amigos, nos quede claro que la Biblia es su propio intérprete y se explica un poquito aquí, un poquito allá. Porque eso que nos dice que estaba atado a la vid, imagínense que lo dice es el Génesis. En las bendiciones que Jacob otorgó a sus hijos, allá comentó que ese rey montaría un asno que estaba atado a la vid, a una vid. Así es de que, traído el asno, Jesús entró en Jerusalén
en medio de los aplausos, de los hosanas, de los mantos que se tendían, de las palmas que se arqueaban a su paso, etc. Hosana al Rey, al que viene, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, nos dice aquí, entró brevemente en el templo y cuando ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Y puedo, por el estudio de la Biblia justamente de aquí y allá, garantizar que Jesús pasó esa noche en oración. Así como nos dice que pasó en oración allá en el relato de Lucas. El día previo, al llamar a sus 12 discípulos y encomendarles la gran misión del Evangelio y hacerlos sus testigos. La noche previa al llamamiento que los hizo, que los escogió, dice que pasó la noche en oración. Jesús, siempre que había eventos impresionantes, pasaba las noches en oración. Así es de que fueron a Betania. Y vamos a seguir con el lunes. Y sigamos con el relato de Marcos, versículo 12. Al día siguiente, ¿cuándo es eso? Lunes. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, vino a ver si quizá hallaría en ella algo. Y cuando vino a ella, nada halló sino hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús respondiendo dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti por siempre. Y sus discípulos lo oyeron. Y vinieron a Jerusalén. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas en que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando vaso alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa, casa de oración será llamada por todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales de los sacerdotes, y buscaban cómo le matarían, pero le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba maravillado de su doctrina. Muy bien. Acontecimientos del lunes. Jesús va al templo otra vez. Y cuando iba, encuentra una higuera. Y como Jesús tenía hambre, se acerca a la higuera. Y resulta que no tiene frutos. Y ahora Jesús la maldice. Y bueno, no es el tema, pero es muy interesante la lección de esto. La maldijo porque esa higuera prometía frutos dada el follaje que tenía. Pero no encontró frutos. Eso quiere decir, en muchas ocasiones nosotros tenemos mucho follaje religioso. Aparentamos mucho, cantamos muchas aleluyas, cantamos muchas hosanas, hacemos un gran alarde y no hay frutos. Ahora, luego de eso, llega al templo y por segunda vez limpia el templo. Al comienzo de su ministerio, nos registran los evangelios, ya lo había limpiado. Ahora lo encuentra peor. En esa ocasión les dijo: ustedes han hecho de la casa de mi padre casa de mercado. Pero en esta ocasión el asunto va más allá, porque ya pasa de ser casa de mercado a cueva de ladrones. Tremendo, tremendo. Cuando se usa el evangelio para robar lo que pertenece a Dios, para enriquecerse a costa de lo que es de Dios, para traficar con religión, para oprimir el pueblo y aprovechar su fe. Terrible. Cueva de ladrones, dijo el Salvador. Así es de que
después de que los echa, nos dice aquí que el pueblo estaba maravillado de su doctrina, porque los cambistas, los ladrones, dijo Jesús, habían salido aterrorizados, pero quedaron los pobres, los mancos, los ciegos, los necesitados. Y ahora Jesús les enseña y ellos están maravillados de su doctrina. Muy bien. Versículo 19. Y al llegar la noche, ¿en qué día estamos? En el lunes. Y al llegar la noche, salió de la ciudad. ¿Para dónde se fue? Bueno, él se iba para Betania. Era donde podía. Betania quedaba ahí a unos pocos kilómetros, muy pocos kilómetros. Era donde podía ir a pasar la noche en la casa de Lázaro. Muy bien. Ahora, a la mañana siguiente, martes, versículo 20. A la mañana siguiente, pasando por allí, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y ahora los versículos siguientes explican esa situación. No vamos a entrar en ella, repito, en aras del tiempo, y no estamos detallando cada asunto, sino apenas haciendo un recuento de los acontecimientos. Así es de que a la mañana siguiente, el martes, vieron que la higuera se había secado cuando venían otra vez a Jerusalén. Ahora, versículo 27, nos aclara esto bien. Y vinieron de nuevo a Jerusalén, y andando por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué día? Martes. Llega al templo Jesús. Ayer, cuando ya anochecía, dejó de predicar a los pobres, a los necesitados, a quienes les ministra tan amorosamente. Regresa por la mañana y ahora lo encaran aquellos que el día anterior habían huido despavoridos ante la refulgencia y ante el reclamo de no hacer de la casa de Dios una cueva de ladrones. Pero ahora se habían recuperado, ya se había cumplido la misión, Cristo no iba a seguirlos a la fuerza, tratando de que cambiaran sus procederes. Jesús está enseñando otra vez en el templo, y ahora llegan y durante el día, durante una buena porción del día, mantienen una acusación y mantienen unas emboscadas que le han hecho a Jesús para tratar de que él cometa algún error con el cual tener excusa para enjuiciarlo y para matarlo, que era lo que estaban buscando. Y nosotros encontramos, y no vamos a ir punto por punto, solo lo voy a enumerar, que en primer lugar le dicen, ¿usted con qué autoridad hace esto? ¿Qué era lo que él hacía sin autoridad de ellos? Bueno, a través de su ministerio, él había bautizado, él se había reunido con la gente, él tenía una tesorería particular que no era la tesorería del templo. Esas eran las cosas que las hacía sin la autorización del Sanedrín. Y ahora le preguntan en otras palabras, muestre las credenciales, muestre la autorización del Sanedrín. ¿Con qué autoridad? Jesús les hace una pregunta que los coloca, como decimos, entre la espada y la pared y sencillamente dicen, no sabemos. Ahora Jesús les dice, tampoco les voy a decir con qué autoridad, porque ellos, cualquier cosa que hubiera dicho, pues la habían tomado en contra. Luego, lo tientan con la cuestión de los impuestos, del tributo a César. Y Jesús le responde otra vez de manera que no pueden enjuiciarle. Y después vienen los saduceos para plantearle un problema del hermano o de la esposa, la mujer que tuvo a 7 hermanos de esposos porque se murió el uno y siguió el otro y siguió el otro y siguió el otro. Y entonces cuando las cosas se restauren, cuando haya la resurrección de los justos, cuando vayamos a la vida eterna, ¿de cuál de todo va a ser esposa? Jesús también los reduce al silencio. Eso por parte de quienes le acusan, pero ahora por parte
de los que quieren buscar al Señor sinceramente, Jesús encuentra como aliciente y bálsamo el motivo limpio y absolutamente sin egoísmo de la viuda, que dio una ofrenda que hasta hoy sigue siendo ejemplo de entrega, de sacrificio, de lo que debemos dar a Dios y cómo debemos darlo. Luego de eso, encontramos también que Jesús, al salir del templo, por última vez ahora, tiene el discurso de los ayes sobre los fariseos que está registrado en el capítulo 23 de Mateo. Y cuando sale del templo, en el atrio, unos griegos buscan a Jesús. Eso está registrado en San Juan capítulo 12. Unos griegos buscan a Jesús, reciben la manifestación de Cristo, son saciados en su búsqueda del Redentor, y ahora los discípulos, al salir del edificio, manifiestan su admiración por la arquitectura, por esa joya arquitectónica que era el templo. Maestro, mire qué piedras. Jesús les dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Los discípulos quedan totalmente sorprendidos, no se atreven a preguntar más, y después Jesús entonces a 4 de ellos les explica y les da lo que conocemos como el sermón profético en los capítulos 24 y 25 de Mateo. Muy bien. Ahora, seguimos. Terminó el martes. ¿Qué pasa el miércoles? San Marcos capítulo 14, versículo 1 nos dice: y 2 días después, y ahora nos aclara, 2 días después era la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua era el viernes. Aquí nos está diciendo que va a narrar los sucesos que ocurrirían 2 días, en este caso antes, porque 2 días después era la Pascua. Así es de que el miércoles encontramos que Simón, al que Jesús había curado de la lepra y que en agradecimiento ofreció un banquete a Jesús y sus discípulos. Allá llegó María y, al igual que la viuda, tuvo una ofrenda fragante. ¡Qué alivio recibió Jesús por parte de esas 2 mujeres! Porque si bien la viuda no le dio a Jesús, a su tesorería, las 2 blancas, una pírrica ofrenda, sin embargo, como el cielo recoge es el motivo, aunque haya alguna equivocación en la forma, cuando hay equivocaciones de ignorancia, el cielo se siente conmovido y recibe con placer el motivo, el de la viuda y ahora de María, quien gasta sus ahorros, quien no sé cuánto tiempo llevaba juntando, porque el alabastro o el nardo, el perfume que ofreció a Jesús, costaba 1 año de trabajo en el salario regular de un trabajador judío. La mujer ganaba menos, quién sabe cuánto tiempo sería para la mujer conseguir eso. Pero ocurrió ese incidente allá en la casa de Simón, en Betania. Y el jueves, Marcos 14, 12 al 15, leemos, donde ahora nos dice: y el primer día de los panes sin levadura, cuando sacrificaban la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y preparemos para que comas la Pascua? Primer día de los panes sin levadura, víspera de la Pascua. Eso era el jueves. Ahora los discípulos entonces preguntan, y él los envía a una ciudad. Leamos, versículo 13. Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad, y os encontrará un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde él entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento en que hemos de comer?
¿Dónde está el aposento en que hemos de comer? El relato nos dice que el dueño de la casa les mostró el lugar. Y versículo 16. Y fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como él les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Estamos en qué día? En el jueves. Y nos dice, y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Cuando llegó la noche. Ahora, al entrar en el aposento alto, que así se llamaba el sitio, al entrar en el aposento alto, había que lavarse los pies. Eso lo explica el capítulo 13 del Evangelio de Juan. Y luego de lavarse los pies, que era una costumbre, ustedes saben, de hospitalidad judía, sin embargo Jesús la instituyó como un rito para la cristiandad, y volveremos a eso con detalle en algún futuro. Luego de lavarse los pies vino la participación del pan y del vino, que no era ningún vino fermentado, sino el jugo fresco de la uva, sin fermentar, por supuesto. Y en Marcos 14, 22 al 23 nos sigue narrando todo eso. Y nos comenta, y aquí hay que estudiar paralelamente, el Evangelio de Juan nos dice que mientras estaban en ese acto, el capítulo 13 de Juan nos relata que Jesús delató a Judas. Judas parece que no se dio muy bien cuenta del asunto y se levantó y se fue. Eso está en San Juan capítulo 13, versículos 27 al 30, donde dice cómo Judas se va. Y ahora Jesús queda con los 11 y predica el sermón, y creo que de los sermones que están registrados completo de Jesús, porque Jesús les predica el sermón registrado, o digamos mejor, les tiene la esperanza, la amonestación, la palabra registrada en los capítulos 14, 15, 16 y 17 de Juan. Ya era noche, ya era noche. Y luego de toda esa conversación que Jesús tuvo con ellos, donde les habló de manera muy especial del Espíritu Santo, y donde dejó claro que el Espíritu Santo era otro consolador, igual que Él, en lo que respecta a sus condiciones y calidades, en relación con las virtudes, que era el mismo de esa naturaleza, pero otra persona, porque es otro consolador. Luego que le dejó eso claro, también oró por la unidad, habló de la unidad en el capítulo 17 de Juan. Y nos dice, vamos a Juan, terminó Jesús su discurso sobre la unidad, en la cual los cristianos no deben descansar hasta conseguirla. Y en el versículo 1 del capítulo 18 nos dice, cuando Jesús hubo dicho estas palabras, esas palabras desde el capítulo 14 hasta el versículo 17, salió con sus discípulos al otro lado del arroyo del Cedrón, donde había un huerto en el cual entró él y sus discípulos. Juan nos dice, cuando hubo dicho estas palabras salió. Mateo, capítulo 26, versículo 30, nos dice, habiendo cantado un himno, salieron al monte. Y parece que en el camino fue cuando ocurrieron los eventos que se registran en Mateo 26, 31 al 35, donde Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados de mí esta noche. Y Pedro dice que él no, que aunque todos los demás él no, Jesús le predice la negación, y en esas condiciones llegan al monte de los olivos, pero específicamente al huerto de Getsemaní, donde empiezan las terribles escenas de angustia que rodearon al Salvador para nuestra salvación. En el próximo tema abordaremos lo que ocurrió en el Getsemaní.
y los momentos subsiguientes. Y quiere el cielo que al rastrear esto no sea una simple historia. El mundo ha manoseado esto y todos los años supuestamente se conmemora, pero la mayor conmemoración es que nosotros podamos permitir que el Espíritu constriña nuestro espíritu y caer humillados y contritos al pie de la cruz. Que el cielo nos ayude y nos asista para poder seguir rastreando estos aspectos como el cielo quiere que los rastreemos. Vamos a terminar con una plegaria. Nuestro Padre Celestial, ayúdanos para que al examinar la cruz de Cristo tengamos la experiencia auténtica de caer postrados al pie de la cruz y de esa manera permitir que la salvación tan grande alcance nuestras vidas. Lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén.